Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la magistrada Keila González, juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, con quien hablaremos de un tema sumamente interesante, la expropiación de inmuebles en República Dominicana. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida, Keila. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es para mí un placer estar aquí, en este lugar por donde han pasado tantas personalidades, ¿eh? Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá, sobre todo para tratar un tema de sumo interés para todo el público que nos escucha y que nos ve. Y es lo relativo al tema de los inmuebles y la expropiación. Recientemente vimos cómo se celebraba en los medios de comunicación el pago de 100 millones de pesos que le dieron a una familia luego de una espera de más de 15 años, fruto de una expropiación de inmuebles, e incluso se veía cómo se comparó lo que era la vida de estas personas antes y después de haber recibido ese pago. Pero hay muchas personas que nos están viendo que tienen familiares o ellos mismos tienen terrenos que actualmente o están siendo ocupados por obras del Estado o están en terrenos de áreas protegidas o están en camino de un proceso de expropiación. Y esto es algo que afecta a muchas personas y por muchos años. Entonces, a nosotros en Enfoques Jurídicos nos gustaría saber, desde el punto de vista experto que posees en el área del derecho inmobiliario y también del derecho administrativo, ¿qué es la expropiación y cuál es el procedimiento que se debe agotar para ver si a lo largo del programa identificamos y orientamos al público para ver cómo se hace de la manera más expedita posible? Sí, realmente la expropiación es el procedimiento legal a través del cual el Estado despoja a una persona de manera coactiva de su derecho de propiedad y como compensación de esto, pues adquiere esa persona un justo precio, ¿verdad? Es decir, el Estado tiene el derecho de expropiarte a consecuencia de un justo precio. Y para ello, por supuesto, debe existir una causa expropiandi, es decir, una razón justa. Nuestra Constitución establece en el artículo 51.1 que esa causa justificada debe ser de interés social o por utilidad pública. Entonces, el procedimiento que se establece, para eso, fíjate, tenemos una ley de 1943, cuya última modificación fue en el 74, es decir, que el procedimiento instituido por la ley, aparte de que es parco, sí, también no es el más efectivo. Pero gracias a Dios hemos abundado en materia jurisprudencial. Lo que establece es que el Estado procederá a dictar un decreto declarando ese inmueble de utilidad pública. Ese decreto se inscribe en el registro a los fines de publicidad y posteriormente debe haber un acercamiento por parte del Estado al propietario del inmueble para ofrecerle un monto de indemnización. A esto se le llama el procedimiento extrajudicial de la expropiación o administrativo. Si las partes llegan a un acuerdo, ¿verdad?, para establecer un monto, hay una compra de grado a grado y ahí culmina la expropiación, basta ya con la transferencia en el registro. Si las partes no se ponen de acuerdo, es decir, la administración y el expropiado no se ponen de acuerdo, pues lo que procede es que la administración apodere al Tribunal Superior Administrativo para que decida sobre el justo precio y emita una sentencia declarando expropiado ese inmueble. Esa sentencia, una vez pagado ese justo precio que ha establecido el Tribunal Superior Administrativo, pues sencillamente procede a inscribirse en el registro y opera la transferencia del inmueble en favor del Estado. Keila, y
¿Hay alguna disposición que permita que el Estado tome posesión de los inmuebles antes de realizar este procedimiento? Fíjate, la ley establece en principio que no, es decir, por regla general no debe existir una posesión por parte del Estado hasta tanto ocurra el pago del justo precio. Esto durante mucho tiempo ha sido realizado de modo incorrecto. ¿Por qué? Porque la ley de expropiación establece la posibilidad de que el Estado, en situaciones de emergencia, pues proceda a la ocupación sin el previo pago. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esto, estableciendo que esto va en contra de lo que establece la Constitución, porque la Constitución, cuando regula lo que es el procedimiento expropiatorio, habla de la posibilidad de una excepción, pero esa excepción se da a consecuencia de la declaratoria de un estado de emergencia o de defensa, que no es una urgencia como señala la ley. Claro. Y ha dicho el Tribunal Constitucional que esto no puede seguirse haciendo. Ahora, estamos hablando de que no puede. Evidentemente de que existen situaciones, la mayoría lamentablemente, en la que el Estado toma posesión, una especie de expropiación de facto, ¿verdad? Sí. Y eso lo tenemos en el día a día. De hecho, creo que incluso existe jurisprudencia planteando que esta expropiación de facto genera, digamos, daños susceptibles de reparación. Exacto. Porque es, digamos, una práctica que se ha venido manteniendo en el tiempo, pero que, como bien ha dicho el Tribunal Constitucional, no respeta el orden establecido en la Constitución que exige el pago previo. Ahora bien. Así es, el Tribunal Constitucional incluso lo ha denominado como una confiscación, sí. El hecho de tomar el bien sin el previo pago. Una persona que esté, digamos, afectada por una declaratoria de utilidad pública y que todavía, digamos, no haya iniciado el proceso amigable o extrajudicial para vender su propiedad del Estado, ni se haya iniciado el proceso judicial tampoco, podría vender esa propiedad en el entendido de que todavía le pertenece. Podría hacerse una venta a un tercero y que, digamos, de tercero sea el que persiga ese crédito o esa indemnización. Así es, por supuesto, porque la simple declaratoria de utilidad pública por parte del Estado no opera un bloqueo registral del inmueble. Es decir, el propietario tiene libre disposición de su inmueble. Claro está, estamos hablando de que ese inmueble en el registro complementario tiene una carga, ¿verdad? Y que aquel que decida realizar algún negocio jurídico con ese inmueble no se va a considerar un tercer adquiriente de buena fe. Tiene el conocimiento de que el Estado está en interés de expropiar ese inmueble y de que eventualmente podría ser expropiado, y bueno, se abstiene a las consecuencias, pero nada impide que el propietario pueda realizar una libre disposición de su inmueble una vez emitido el decreto. Esto es muy importante porque significa entonces que no opera de manera automática. Exacto. O sea, no solamente se está protegiendo a la persona con esta indemnización, el pago del justo precio, sino que también, como en el registro todavía no ha operado la transferencia, se reputa que la propiedad se mantiene. El derecho de propiedad se mantiene y permitiría pues los actos de libre disposición, pero con la advertencia, digamos, de que cuando se pida una certificación de estado jurídico del inmueble va a salir la carga de la declaratoria de interés público allí inscrita. Exacto, ese inmueble sigue perteneciendo al particular y de hecho no puede operar una transferencia hasta tanto se demuestre el pago del justo precio. Muy bien. Keila, ¿y qué ocurre en los casos de inmuebles que están sustentados en constancias anotadas? Es decir, inmuebles que no tienen un plano individual, que lo que hay es básicamente una venta de una porción de terreno dentro de otra parcela
y que, digamos, tienen que ser sometidas a deslinde. Entonces se dan situaciones en las que se declaran parcelas o partes de parcelas, se declaran y también áreas protegidas con coordenadas, y puede que se dé la indefinición o la indeterminación de, bueno, estoy o no afectado por la declaratoria de utilidad pública y hasta qué medida. ¿Cómo esto ha sido manejado a nivel jurisprudencial? Bien, básicamente en el caso de que el inmueble no esté deslindado, esto no impide el procedimiento. Sencillamente, si llegamos a la fase del procedimiento simplemente administrativo, es decir, extrajudicial, el acuerdo que firme la administración con ese particular, ese contrato, le sirve para llevar a cabo el deslinde. O incluso hay veces en las que el Estado se pone de acuerdo con el particular y le dice deslinda, y ese costo del deslinde forma parte también de la indemnización. En el caso de que no haya acuerdo entre partes y haya tenido que existir una sentencia judicial, esa sentencia judicial que acoge la expropiación y que reconoce el justo precio, le sirve al Estado para iniciar el procedimiento de deslinde. Hasta tanto esto suceda, existe la anotación solamente en la porción de esa constancia anotada. También habla la ley 108 de que si voy a expropiar solamente parte de la parcela, es decir, no la parcela completa, el Estado debe entonces proceder a realizar el procedimiento de subdivisión y aportar al proceso judicial los planos individuales para que se establezca. Se pueda determinar cuál es la parte afectada y la parte que sería objeto de la transferencia. Keila, ¿y qué puede decirse respecto a los motivos por los cuales estos procesos tardan tanto tiempo? Hemos visto este caso reciente de más de 15 años, pero también está el famoso caso del Aeropuerto Internacional de las Américas, que ese duró creo que más de 40 años, y así sucesivamente. Está el caso de los terrenos del Jardín Botánico y un sinnúmero de terrenos que uno ve que en esta última década es que se están dilucidando en los tribunales. Entonces sería bueno también ilustrar al público sobre, bueno, esto está pasando ¿por qué? ¿Es que la gente dura mucho tiempo tratando de llegar a un acuerdo y no quiere apoderar al tribunal? Fíjate, la mayoría de esos casos que datan de tanto tiempo, tienen algo en común, y es que el Estado ha entrado en posesión del inmueble, es decir, ha existido una expropiación de facto. Cuando existe una expropiación de facto, hay un desinterés del Estado en cumplir con su obligación de pago. Ya yo tengo el inmueble, no me interesa cumplirte y soy poco diligente en esa parte. Entonces, tiene que existir por parte del particular una actuación, una diligencia. Una diligencia. De hecho, ha acogido ya el Tribunal Constitucional la teoría del amparo en cumplimiento para ese tipo de situaciones. Muy bien, vamos a ir, amigos, a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la magistrada Keila González, jueza del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, con quien hablamos acerca del régimen sobre la expropiación de inmuebles en República Dominicana. Keila, mencionabas en el segmento anterior algo muy interesante, y es que cuando el Estado entra en posesión y se produce, digamos, una expropiación de hecho o una confiscación, pierde el interés el Estado de hacer el procedimiento expropiatorio, que es el procedimiento de adquisición de la propiedad en términos formales. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cuáles garantías tiene el propietario frente a esa inacción o esa inactividad de la administración
¿Y cuáles garantías tiene el propietario mientras dura el procedimiento de expropiación? Porque quiero que nosotros podamos orientar al público para que sepa que no necesariamente tiene que esperar a que el Estado haga el procedimiento. Exacto. La ley 344, como decíamos al inicio, es muy parca y no estableció posibilidades para el ciudadano acceder a la justicia. Sencillamente crea un procedimiento en el que es solo el Estado el que puede acceder a la justicia a solicitar justo precio, porque el ciudadano no está de acuerdo. Pero jurisprudencialmente ya es aceptado el hecho de que yo puedo primero impugnar el decreto por ante el Tribunal Superior Administrativo a través de una acción administrativa y buscar su nulidad. Es decir, que uno puede oponerse Exactamente a la declaratoria de utilidad pública. Importante. Así es. O sea, yo puedo oponerme, yo puedo establecer que la causa expropiandi no existe o que no es justificada y por lo tanto solicitar la nulidad de ese decreto expropiatorio. Pero además, si lo que me interesa no es que se anule ese decreto, sino recibir la indemnización y ha cruzado un tiempo sin que el Estado muestre, ¿verdad?, acciones para hacer efectivo ese pago, puedo llevar a cabo un amparo en cumplimiento. Y ha dicho el Tribunal Constitucional que es absolutamente admisible el amparo en cumplimiento contra esa inacción del Estado en hacer efectivo ese pago. Muy bien, esto es muy importante porque se dan en dos momentos de inacción. Se da un momento inicial, luego de la declaratoria de utilidad pública, en la que el Estado no se acerca a los propietarios y tampoco apodera al tribunal, pero también se da una inacción cuando ya la sentencia está, cuando ya hay una sentencia que reconoce un justo precio. Y en ese sentido, antes de hablar del tema de la ejecución de la sentencia, que ya has mencionado lo de la posibilidad de acción de amparo de cumplimiento, me gustaría saber qué garantías tiene el propietario en cuanto a la fijación del precio a nivel judicial. Porque estamos hablando de que si las partes no se ponen de acuerdo, es decir, el Estado y el particular, y el Estado generalmente es representado por la Dirección General de Bienes Nacionales en esos procesos, lo que ocurre es que se determina el precio en el tribunal. ¿Cómo el tribunal determina el precio? ¿En base al precio de mercado, el precio de catastro nacional? ¿Cómo se puede defender el propietario en ese escenario? Fíjate, esta situación históricamente vino arrastrando una situación que era sumamente perjudicial para el usuario, y es que el Tribunal Superior Administrativo solía tomar el precio del inmueble de catastro, que todos sabemos que el precio establecido en la Dirección Nacional de Catastro no es un precio real, ¿verdad? No se adapta a lo que es la realidad. Afortunadamente tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Tercera Sala en el sentido de que no debe el juez ceñirse a lo que establece catastro como precio del inmueble, sino que tiene la facultad de realizar medidas de instrucción, de ordenar medidas de instrucción a los fines de determinar un precio real que va a estar determinado por el valor de mercado de ese inmueble, pero además por un equilibrio, dice la Suprema, un equilibrio entre lo que es el interés social y el derecho de propiedad de ese ciudadano. Y además establece la Suprema que debe tomarse en cuenta los intereses que se hayan generado durante el tiempo en que ese ciudadano haya sido privado del uso de su inmueble, incluso lucro cesante. Claro. Es decir, lo que dejaste de percibir, las ganancias que dejaste de percibir como consecuencia de la expropiación de facto. Entonces, ya no podemos hablar de que el precio del inmueble es el de catastro, sino que el juez tiene que valorar
elementos de prueba para establecer cuál es ese precio. Claro, esto es sumamente importante porque de alguna manera protege al propietario respecto al paso del tiempo, precisamente por lo que ha ocurrido, y es que se ha dado lugar a múltiples casos de expropiaciones de hecho, de tomas de posesión, aún en ausencia de urgencia. Lo que se estilaba era que básicamente, o lo que se estila todavía, que todos los decretos de declaratoria de utilidad pública establecen un párrafo donde se dice que se declara la entrada de emergencia la entrada en posesión, o de urgencia la entrada en posesión. Entonces eso se puso en un decreto en un momento, y después todos los decretos de declaratorias de utilidad pública tenían una redacción similar. Y esto nos lleva a comprender una cosa muy importante, y es que esta es una venta forzada. Por eso se habla de expropiación forzosa. El tema de que se tenga que tener en cuenta un peritaje para hacer una valoración más ajustada a la realidad es un tema de justicia, porque es que si en el ámbito de, digamos, de la libre voluntad de las partes reina, digamos, el precio de mercado, es porque hay una voluntad de las partes de pactar en los precios del mercado. Pero en este caso, tú estás siendo privado de tu derecho de propiedad. Por lo menos se tiene que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en el mercado si tú hubieses tenido la voluntad de vender. Y es un ejercicio que se ha dejado en manos de la discrecionalidad de los jueces, ¿no? La soberana apreciación de los jueces. Y eso nos hace preguntarte, a propósito de la reciente nueva ley de casación, sobre recursos de casación, si este procedimiento de expropiación forzosa es un caso susceptible del recurso de casación, si esto es un tema de interés casacional, porque ahora también tenemos toda una nueva regulación a propósito de la noción del interés casacional, y si esa determinación, como a veces pasa con las valoraciones económicas, en daños y perjuicios, que hay, digamos, cierta jurisprudencia que dice, no, la apreciación del daño, anteriormente se decía, no, eso no es susceptible de casación, porque eso es de la soberana apreciación de los jueces, pero ¿y la determinación del precio? O sea, la determinación del precio podría ser o ha sido reconocida como una parte de la sentencia que puede ser revisada. Sí, ha dicho la Suprema Corte de Justicia que sí, que la determinación del precio, si bien es una facultad del juez, en este caso del Tribunal Superior Administrativo, el establecer el precio de acuerdo a las medidas de instrucción que pueda haber conocido, ¿verdad?, a los peritajes que le puedan haber presentado. Sin embargo, tiene el ciudadano la opción de recurrir en casación esta sentencia de justiprecio si no está de acuerdo con el monto establecido por el juzgador, y si este juzgador no se ha, digamos que no se ha ceñido a lo que ya ha sido un precedente de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de los criterios a valorar para determinar el precio. O sea, supongamos que el juez Claro. se adaptó sencillamente al precio establecido por catastro y no valoró las otras incidencias que fueron presentadas. Yo puedo válidamente recurrir en casación esa decisión alegando esta situación del pago, ¿verdad? Del precio, perdón, del justo precio. Muy bien. Por el momento, estos procedimientos, al ser competencia del Tribunal Superior Administrativo, se están conociendo en única instancia o también, digamos, se dan casos de apelaciones, porque si es competencia únicamente del Tribunal Superior Administrativo, no habría apelación, sino que habría la demanda y luego la posibilidad del recurso de casación o recurso de revisión ante el mismo tribunal. ¿Sería así? Sí, así es. De hecho, hubo un tiempo de gran confusión con relación a la competencia, porque la ley 108-05 modifica algunos aspectos de la ley 344
y en ciertos aspectos señalaba que era competencia del Tribunal de Jurisdicción original. Y hubo muchos jueces declarando su competencia para conocer del proceso de expropiación, incluso Tribunal Superior de Tierra. Sí. Y tuvo la Suprema Corte de Justicia que enderezar en el sentido de que no era así, ¿verdad? De que la 1307 había atribuido la competencia al Tribunal Superior Administrativo para conocer de esto, por tratarse evidentemente de un acto administrativo para ser valorado por el tribunal. Muy bien, muchísimas gracias, Keila. Creo que ha sido un excelente programa. Creo que el público va a quedar mucho mejor orientado respecto a estos temas. Y ya sabe que no necesariamente tiene que esperar. También puede apoderar directamente al Tribunal Superior Administrativo y también puede realizar acciones de amparo de cumplimiento para forzar la puesta en marcha de la actividad administrativa tendente al pago de la indemnización por concepto de expropiación. Así que muchísimas gracias y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.